la Carta Democrática, reconocer algunos artículos de este documento, se acoge con satisfacción la voluntad del gobierno de establecer un proceso de diálogo, en fin, una serie de puntos que se han destacado en este documento. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo se procede en esta situación en particular que incluye a nuestro país? Bueno, lo primero es que de momento esto aparece como un round político ganado por el presidente, ¿no? Porque es sorprendente que la oposición insista en una serie de vías, ¿no?, que no dan resultados dentro del Perú, porque, por ejemplo, no hay votos para la vacancia, o, por ejemplo, se presenta esa acusación fiscal de la fiscal de la Nación, invoca una convención internacional y esa convención parece que no tiene efectos para respaldar esa acusación, ¿no? Y ahora el presidente responde invocando la Carta Democrática de la OEA, acoge su pedido y lo que viene a continuación es una de las posibilidades, y lo más probable, ¿no?, es que venga una misión de la OEA acá al Perú y trate de establecer un diálogo. Solamente eso ya crea un escenario distinto al que se está tratando de crear tanto de parte del presidente como de parte de la oposición, un escenario donde justamente no hay ningún diálogo, ¿no? Y parece que lo que va a pasar, por lo que se lee en la resolución, es que van a mandar una misión acá, como se ha hecho antes, ¿no?, para tratar de estabilizar la situación y promover algún tipo de diálogo. A mí me parece una buena noticia en momentos porque por fin va a venir un organismo internacional o alguien que trate de establecer algún tipo, no sé si reconciliación, pero por lo menos de diálogo, ¿no? Pero podríamos esperar con esperanza algún resultado de, digamos, de la presencia de esta comisión de la OEA en nuestro país y que pueda sentar a las partes en conflicto para llegar precisamente a un diálogo, porque bueno, las cosas que se han suscitado en los últimos tiempos en realidad podría generar muchas dudas respecto a qué finalmente se pueda lograr. Bueno, Jorge, lo que pasa es que tenemos que tener esa confianza, porque lo otro seguir con ese enfrentamiento desgastante, que incluso en un momento se puede volcar a las calles, ¿no?, y puede generar violencia, y eso implicaría de parte de la oposición, digamos, cierta serenidad para sentarse a conversar y no simplemente, hablo de la oposición más dura, ¿no?, porque hay una oposición que probablemente sí creo que estaría dispuesta a conversar, establecer algún tipo de diálogo, ¿no?, y creo que ese mensaje lo vea es un mensaje de cómo nos ven afuera. Entonces, esta oposición más dura debería entender que la ruta que está propiciando de estar constantemente tratando de aplastar al Ejecutivo parece que no tiene un buen destino, y a la vez el Ejecutivo debería entender que las acusaciones que tiene el presidente no son poca cosa, ¿no? Son 7 acusaciones, hay acusaciones de estar vinculado a una organización criminal, actos de corrupción diversos. Entonces, creo que eso deberían entenderlo, ¿no? Claro. ¿Usted considera que, por ejemplo, las posiciones que ha adoptado Colombia, Bolivia, Argentina, respecto a la situación que se ha descrito en este documento enviado por el gobierno peruano ante la OEA, es más bien, u obedece más bien a un tema de pronto de inclinación política, ideológica, de tendencias, o en realidad la coincidencia, como lo ha señalado Ramiro, respecto a cómo nos ven desde afuera, va más allá de eso? Bueno, yo sí creo que hay eso, evidentemente hay, si no simpatía política, porque yo creo que, ojo, hay que tener en cuenta que no hay coincidencia, por ejemplo, entre el gobierno de Petro y el de Pedro Castillo en cuanto a práctica política, práctica social. El gobierno de Petro es, por ejemplo, proambientalista, profeminista, como el gobierno de Boric, ¿no?, o el propio gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Entonces, el gobierno acá no tiene ese perfil, ¿no? Pero evidentemente hay un leve parentejo político que hace que por lo menos se considere la posibilidad de que haya una conversación, ¿no? Pero ojo, ellos no necesariamente son los que inclinan toda la balanza de lo que pasa en la OEA, pero evidentemente allí sí hay un respaldo, pues, de este grupo de países que lo que ven desde afuera, porque se comenta en los diarios allá, yo he comentado con algunos colegas, es que se trata de lo que acá llamamos un cargamontón contra el presidente. Claro, a uno les explica que hay serias acusaciones de corrupción, pero que lo que cuesta entender, por ejemplo, son una de las cosas que ha puesto Castillo en la solicitud
a la OEA, y es que, por ejemplo, no dejen de salir del país al presidente. Y yo recuerdo que una colega argentina, en una entrevista que me hizo, me dijo que eso le parecía un disparate, ¿no? Entonces, a veces no tenemos capacidad de vernos nosotros mismos, y creo que irse afuera nos lanzan señales de que tendríamos que calmarnos un poco, ¿no? Ahora, una vez establecida esta comisión de alto nivel por parte de la OEA para que pueda visitar nuestro país, para que trate de acercar a las partes o por lo menos sentarlas frente a frente y que se pueda dialogar finalmente, ¿qué pasa luego de esto? ¿Se realiza, se elabora un informe? ¿Este documento se tendría que votar? ¿Cómo funciona ese procedimiento? Se produce esa visita, se producen estas reuniones en donde se trata de promover el diálogo. Evidentemente la OEA saca algún informe, pero la OEA, y esto es algo que mucha gente no entiende, no puede imponer nada, Jorge. No puede imponer nada. La OEA, su papel es tratar de estabilizar la situación, promover un diálogo, pero quienes tienen que tomar las decisiones son los actores políticos internos, tanto el presidente como el Congreso, y la Fiscalía de la Nación incluso, ¿no? Es decir, no hay ninguna capacidad de imposición de la OEA en nada. Lo que sí a veces ocurre es que, por ejemplo, si en un país se produce un golpe de Estado, se suspende ese país temporalmente la OEA. Eso ocurrió con Honduras después del golpe del 2009, pero en este caso no se ha producido esa situación. Lo que se está tratando es precisamente de evitar que esto se descalabre más. Entonces la OEA va a tratar de promover esos encuentros, esos diálogos, emitir alguna declaración con la esperanza de que las partes acá se sienten a conversar y esto no se termine de descalabrar, ¿no? Claro. Y lamentablemente creo que la oposición no se ha dado cuenta que algunos de los puntos que sirvieron como sustento para llamar a la OEA son reales, pues, ¿no? Esto de reclamar, por ejemplo, los resultados de la elección, ¿no? Esto de moverle el piso al presidente casi del primer día, pero otros no, o sea, las acusaciones fiscales sí son muy serias, ¿no? Y eso la OEA también lo tendría que considerar, ¿no? Claro, sin duda. Ese trabajo seguramente se va a ir desarrollando o esta información se va a copiar cuando la comisión especial llegue a nuestro país y evidentemente empiece a recopilar todos estos datos de ambas partes finalmente. Ramiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Si me permites agregar algo, sí. Jorge, que yo creo que ya la propia oposición lo ha dicho. Yo creo que la OEA debería reunirse con el Ejecutivo, con la oposición del Congreso, con la Fiscalía, con los poderes públicos e incluso con la sociedad civil para tener un registro más fino de lo que está ocurriendo, más detallado. Ahora, antes de terminar, se me ocurre una pregunta adicional, un comentario. De repente, has mencionado, claro, los poderes del Estado, básicamente, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo. Bueno, el Ministerio Público es una entidad muy aparte de lo que es el Poder Judicial, la sociedad civil, pero todo este tipo de instituciones, conceptualmente hablando, ¿no están reunidas en lo que es el Acuerdo Nacional? Bueno, es algo que yo hace tiempo me pregunto y me permite decir algo. Hay mucha gente que cuando hablan del Acuerdo Nacional se ríe, ironiza, dice que no sirve para nada, pero en realidad no sirve para nada si los actores no quieren que sirva para nada. Y hasta cierta prensa le hace mala fama, pues no, es una cosa inútil. El Acuerdo Nacional no es inútil, existe hace varios años, ya ha logrado un encuentro entre diversos actores de la sociedad civil y de el aparato político del Estado y de los partidos políticos, y ahí se logran consensos. Yo conozco algunas personas que están ahí, como Max Hernández, y se logran consensos que a la luz pública parecerían impresionantes, ¿no? Pero se le ha despreciado al Acuerdo Nacional, y yo creo que esa es una buena oportunidad para que, por ejemplo, la OEA también de a pronto llame a que el Acuerdo Nacional sea esa instancia donde se resuelva este problema. Pero fíjate que tiene que venir alguien de afuera para que lo diga y de alguna manera lo empuje, porque acá parece que estamos peleados de manera irreconciliable. Efectivamente, hemos coincidido con el término. Final, ¿no? Sí, pues la situación está polarizada a tal punto que definitivamente pues hay una situación que probablemente tenga que venir alguien más, una institución, una figura externa para poder de alguna manera calmar las aguas. Ramiro Escobar, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Un abrazo igualmente. Un gusto. Listo, son las 3:29 de la tarde.